Se ha atribuido mucho la frase esa de es la economía, estúpido, ¿verdad? Adolfo, ¿tú sabes de quién era? Yo no la sé citar. Como te estás estrenando con tan buen nivel, igual la ubicas, ¿no? Pues no, pues la verdad que no tengo ni idea. Yo creo que fue el George Bush padre en la campaña electoral frente a, no recuerdo a qué otro candidato había en aquel momento. Yo creo que sí fue él, a través de algún asesor de los que le dijeron... Esa frase siempre son de asesor, como aquella de puedo prometer y prometo de Fernando Onega, ¿no? Que por cierto era jovencísimo cuando la hizo, que el otro día cuando vi la edad que tenía en la entrevista que le hacían en El Mundo, realmente me sorprendió que lo joven que era cuando hizo esa frase y muchos de los discursos de Adolfo Suárez. Pues es la economía, señoras y señores, lo que va a centrar también la vida social y política en nuestro país, da la sensación en los próximos meses, y con unos presupuestos que hoy tenemos también ya imágenes de la sesión del Congreso de los Diputados en esta jornada, en la que se ha hablado precisamente mucho de dinero, de presupuestos, de las cuentas para 2022, que son, ya nos lo han anunciado, expansivas, que es una manera de también utilizar esta neolengua, María José, en la que caemos de una u otra forma, ¿verdad? Porque a pesar de todo el dinero que va a llegar de la Unión Europea a todos los países, que va a llegar... ¿Tú crees? Bueno, si no lo hacemos el indio... Hay que creer, hay que creer. Pues sí, pues seguimos recurriendo a endeudamiento. Expansión es crecimiento de deuda. Claro, más deuda, más deuda. Y eso es una hipoteca, o sea, que es que... Ahora mismo, por ejemplo, casi 2 de cada 10 euros de aquí, que es el que conozco un poquito más del proyecto de presupuestos, se van a pagar amortizaciones de deuda, o sea, deuda que ha vencido y que hay que ya zanjar, o a pagar intereses de deuda que está viva. 2 de cada 10. 2 de cada 10, casi 2 del 18%. Claro, que es deuda contraída hace años. Claro, pero al mismo tiempo te dicen, es que es un presupuesto expansivo, porque hay que proteger lo social, ¿vale? Sí, pero también no ocultemos o no minimicemos lo que estamos haciendo, ¿eh? Desde luego, que son hipotecas para las próximas generaciones. Y antes de ir a publicidad, les preguntábamos a los compañeros de tertulia por esos 400 euros, que ha sido una de las cuestiones más comentadas también en las últimas semanas, y tenemos, yo creo que el fragmento del presidente Pedro Sánchez cuando hace unos días explicaba esa medida, y la vamos a ver de inmediato, porque recordamos, 400 euros anunciados para jóvenes españoles que justo cumplan 18 años, que pasen a la mayoría de edad. Y decía el presidente del Ejecutivo que se trata de dinamizar el sector cultural español para que lo inviertan los chavales, pues eso, en cine, en libros, en teatro, en cultura. Vamos a verlo. Y quiero anunciarles que en los presupuestos generales del Estado que vamos a llevar a las Cortes Generales la próxima semana, llevamos también un bono joven, un bono cultural joven. Como hacen en Francia, como hacen en Italia, una ayuda directa a todos aquellos jóvenes que pasen de 17 a 18 años y cuando tengan 18 años sean mayores de edad, les daremos, si se aprueban estos presupuestos, 400 euros para la compra de libros o para el consumo de cualquier tipo de actividad artística, escénica, como pueda ser el teatro, como pueda ser el cine, como pueda ser la danza, la música. En definitiva, lo que queremos es seguir protegiendo a los jóvenes, darles más ayudas, precisamente para la emancipación y también para que, bueno, entre todos, pues ayudemos, echemos una mano a una industria tan importante como es la industria cultural en nuestro país, y además acercar a los jóvenes aún más, porque yo estoy convencido de que lo están, a la cultura en nuestro país. Ahí está el presidente, Domingo, María José, Adolfo, sensaciones en torno a este anuncio, que seguro que habéis tenido tiempo de reflexionar estos días, sí, ¿no? A ver, Domingo. Rompes tú el fuego, ¿no? Venga, Adolfo, decías, has dicho, yo lo he apuntado, es una medida, se le ve el plumero. A ver, ¿a qué te refieres? Vamos a partir de la base y de la premisa de que apoyar a la cultura es fundamental. O sea, sí. Es que en este país generalmente, si quien se oponga a esta medida, le tacharán de que no defiende la cultura, porque aquí manejamos este lenguaje maniqueo, ¿no? Entonces, hay otro debate ahí muy grande que no vamos a entrar en ahora, pero ¿qué es cultura? ¿La gastronomía es cultura? No, el irse, por ejemplo, a un festival. Yo que, bueno, me toca no muy de lejos, ¿no? Pero irse al Festival Internacional de Benicàssim a tomar Heineken mientras escuchas a Oasis es cultura. Claro. Pero yendo yo creo que sí, barco, ¿no? Efectivamente, no, claro. Hay que apoyar la cultura, desde luego. Pero creo que hay
1000 formas mejores de apoyar la cultura, empezando pues, por prever tipos de IVA reducidos, por si quieres ayudar a los jóvenes o quieres fomentar que la juventud acuda a eventos culturales, el rebajarles los precios de los abonos, de las entradas, incluso prever días que es de acceso gratuito, pero soltar 400 euros a quienes casualmente van a cumplir 18 años y por tanto van a entrar en ese caladero de votos, por eso digo que se ve el primero, es decir, la finalidad me parece loable, lo que no me parece loable, y al contrario, me parece muy censurable, es el cauce a través del cual se nos pretende convencer que se apoya a la cultura y que se apoya a los jóvenes. Creo que hay muchas medidas que serían más efectivas y que, en fin, no tendrían ese sustrato electoral que evidentemente tiene esta medida. Sí. Yo no sé si lo hacen en Italia, en Francia o en la República Dominicana, pero desde luego no me parece que sea una medida de recibo en este momento. Ha sido un anuncio que yo creo que ha generado esta crítica incluso en sectores muy cercanos ideológicamente al Partido Socialista. Por ejemplo, Calahorra, el Ayuntamiento de Calahorra, si no estoy equivocada, tiene también una especie de cheque joven, pero se aseguran de que sea para comprar en establecimientos de Calahorra y probablemente muchos de los estudiantes que se van fuera a estudiar compran todos los materiales en establecimientos de Calahorra. Tiene su sentido, sí. Entonces, está muy bien enfocado porque dinamizas tu comercio local y apoyas a la juventud. A mí además es que me parece discriminatorio, porque a los que cumplen 18 años... ¿Y los de 19? Y de los 19 a los 24, que la mayor parte de la población no está trabajando, o sea, que no genera ingresos, sino que los genera gastos porque estudia. Porque, claro. Domingo. No, bueno, pues ya me parece que todo esto son hojarascas. O sea, ya hemos sufrido en la época de la ministra aquella Trujillo, la de los Kelly Finders, me parece que se llamaban, que era, pues, y bueno, el otro con las bombillas. Y todo esto son juegos políticos que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, porque realmente estas cosas no fomentan realmente el crecimiento de la sociedad y ni tampoco creo que vaya a favorecer la ampliación de los conocimientos culturales de los que cobren los 400 euros, pues porque, bueno, se han hecho muchas bromas para irse a comprar videojuegos, en definitiva, también puede ser, ¿no? Luego está la discusión de por qué los toros no son cultura y si lo son el resto de actividades. Ahí entra ya el sectarismo y el sesgo ese ideológico de apartar determinadas actividades que ellos consideran que son, bueno, pues eso, los animalistas, la parte de Podemos. Es decir, yo creo que todo esto no tiene ninguna enjundia, es realmente, pues eso, un juego meramente político, con una búsqueda, evidentemente, del voto, por lo menos eso, los más sagaces son los que dicen que esto pretende, pues eso, captar el voto de los que cumplen 18 años, y como acabéis de decir, ¿por qué los de 17 y medio y no los de 21? O sea, todo esto es unos análisis que hacen, por cierto, me parecen que bastante torpes y poco imaginativos, para tratar de captar votos, porque, bueno, probablemente les están viendo las orejas al lobo de que la situación del voto no les favorece precisamente, la gente está muy harta, o estamos muy hartos, de toda esta serie de engaños y de toda esta serie de tomaduras de pelos y de todo este juego, insisto, con el dinero público, que parece que es que crecen los árboles y que no hay nada más que ir a coger allí como el que se va al campo y roba manzanas, ¿no? ¿Algo más, María José? Sí, no, que esta es una forma de gestión de política muy desahogada. Quiero decir que hemos empezado hablando de Félix Palomo. Sí. O sea, que esa es la diferencia de cultura política, de ejercicio político, de ser político. Entonces, que ahora, claro, ¿sabes? Es que te tratan como si fueses un niño de 4 años y que te lo vas a creer y que lo vas a ver y que no vas a ver lo que realmente esconde esta anuncios, ¿no? Es que además, claro, cuando yo era muy jovencito y niño, pues claro, todo lo que para Europa eran, pues ataban los perros con longaniza, ¿no? Entonces, claro, pues esa idea que tenemos de que Europa es todo maravilloso, pues mira, si lo hacen exactamente igual, que habría que verlo, en Italia o en Francia y tal, pues se le están haciendo igual de mal. O sea, no tenemos por qué justificarlo diciendo que es que se hace en Francia o en Italia. Se hacen muchas idioteces en política en Europa, y al final, claro, poner ese ejemplo no me vale absolutamente de nada. Cuando éramos una dictadura y entonces lo que mirabas era continuamente hacia el exterior, realmente sí que veías, claro, que había una libertad, por lo menos nuestros padres, que podían algunos de ellos viajar y ver lo que era Francia y lo que eran países europeos en aquella época, y claro, el contraste era enorme, ¿no? Pero ahora, venirnos con que se hace en Italia o en Francia, ya digo, me parece que es absolutamente gratuito ese ejemplo.
pues es una de las medidas incluidas en los presupuestos que también la ministra hace unos días explicaba, y queremos resumir también en una declaración acerca de estas cuentas de 2022, que como decimos ya empiezan a moverse, ya se han presentado hoy en el Congreso de los Diputados y bueno, decían siempre, también se señala ese componente social al que se destina la mayor parte de la inversión pública, y en este ejercicio que viene, el 2022, también va a ser así. Para el cambio del modelo productivo, el gasto social es la base para reforzar el estado del bienestar. Es, en concreto, el ADN de este gobierno progresista, de forma que 6 de cada 10 euros de este presupuesto nacional se van a destinar a políticas sociales. Todo ello sin contabilizar los fondos europeos. Estos presupuestos contemplan más recursos que nunca para educación, para sanidad, para dependencia o para derechos sociales. Esto, María José, lo venimos escuchando cada vez que se presentan unos presupuestos, ya sean locales, regionales, nacionales, sí, ¿verdad? Porque, bueno, hombre, lógicamente tienen que lucirse, ¿no? Con sus proyectos. Sí, bueno, pues lo que ha dicho la ministra, pues ¿quién le niega que 6 de cada 10 euros van a ir a gasto social? Pues claro. Pero si es que además es lo que tiene que hacer el Estado, mantener el sistema público de salud, mantener el sistema público de servicios sociales, profesores, mantener el sistema público de educación, bueno, públicos y concertados. Eso es. Adolfo, cuentas públicas. Pues coincido, pues muy bien, está fantástico, pero yo creo que es que además la mayor parte del gasto social del presupuesto ya te viene dado, o sea, te viene dado pues porque en realidad tiene poco margen de maniobra, porque bueno, pues las pensiones son las que son, el sistema sanitario es el que es, el educativo es el que es, y eso tiene unos gastos fijos, por decirlo de alguna forma, que bueno, que me parece bien. De todas formas, yo lo que me llama la atención al hilo de lo que decíais antes de la neolengua, son los presupuestos progresistas, lo cual quiere decir, y vuelvo también al maniqueísmo anterior, si estás en contra de estos presupuestos es que no eres progresista, sino que eres un retrógrado, un reaccionario, y por añadidura un fascista, así como te descuides. Sí, efectivamente. Entonces, yo creo que esas cosas se deberían también evitar, ¿no? Porque al final eso al final propicia una confrontación innecesaria. Esto es un presupuesto progresista, si usted está en contra es que usted es un reaccionario, pues me parece que no es. Y joder, lo que decías antes, ¿no? Al final esto son matemáticas. Si incrementamos el gasto y consideramos unos ingresos sobre la base de un crecimiento que no es real, el resultado es el que es más déficit y por tanto más deuda pública. Entonces, pues está muy bien que a todo el mundo nos regalen a algunos les regalen 400 euros para comprarse cómics o para comprarse libros. Pero pues estamos en la situación en la que estamos y realmente pues hacia donde tenemos que tender es hacia una política de contención de gasto o al menos de encauzamiento del gasto hacia inversiones productivas. No, nadie le pone el cascabel al gato, ¿eh? Nadie, nunca nadie. No. Nunca nadie, porque bueno, al final pues todo el mundo, pues ahora pues los del PP dirán que esto es una vergüenza, pero cuando ellos llegan hacen exactamente lo mismo. Entonces, pues realmente es un problema estructural de nuestra clase política, pues que al final van al corto plazo. Entonces, el corto plazo es el decir que son los presupuestos más progresistas. Y llegará el siguiente y lo subirá a un 0,03 y dirá que entonces esos son los más progresistas, aunque sea de un partido liberal o conservador. Sí. Y al final, pues nadie, pues como tú dices, nadie le pone cascabel al gato y entonces aquí y a tragar, y a pagar impuestos sí que es lo que toca, porque la ecuación es que solamente se puede equilibrar por ahí. Es decir, al final, son cuentas básicas. Hoy o mañana la deuda actual o la deuda futura hay que pagarla con impuestos, entonces no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Domingo, tú insistes a veces, ¿no?, con esta sensación de un Estado hipertrofiado en nuestro país. Bueno, yo creo que sobra administración, así de claro, vamos, lo digo. El otro día leí que eran 2.700.000 en números redondos el número de funcionarios, y ahí no sé si están incluidos todo el mundo sanitario, porque son estatutarios, no son funcionarios, ni sé si está la Policía Nacional y la Guardia Civil, y no hablemos ya de las policías autonómicas y demás. El Estado tiene un presupuesto, gasta más o menos alrededor de 550.000 euros, 550 millones de euros, perdón, en su administración central y periférica. El resto son de comunidades autónomas y de administración local.
Realmente lo que yo creo que funciona mejor desde el punto de vista de control del gasto, ¿no? Son las deficiencias, son las administraciones locales, los ayuntamientos. De hecho, han tenido incluso superávit, ¿no? Sí, sí. Y se controlan mejor, que le quisieron meter mano desde el ministerio y se rebelaron incluso los propios ayuntamientos socialistas, ¿eh? Claro. Aunque claro, Abel Caballero, ese alcalde maravilloso que tiene en Vigo, que pone las luces de Navidad en el mes de agosto, pues resulta que ese quería, claro, como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, pues resulta que decía que sí, de acuerdo, y luego se rebelaron en el resto. Se ha olvidado decir una cosa que no me parece tan anecdótica, y es que además de decir que son progresistas, la ministra dijo que eran preciosos, que eran unos presupuestos preciosos. Claro, una ministra o un ministro, me da lo mismo, que tiene un cargo de tan alta importancia y sobre todo de tanta responsabilidad, que diga que son unos presupuestos preciosos, esto, en fin, eso se puede decir del niño, que qué preciosa tiene la niña, pero no de unos presupuestos generales del Estado. Con una deuda, un déficit público del 126% respecto al PIB, con un endeudamiento que esto es, el otro día lo dijo Casado y se le han echado encima a todo el mundo y probablemente no ha dicho nada más que la verdad. Vamos a la quiebra, si no estamos ya en quiebra, porque realmente no somos capaces de generar más recursos públicos, más riqueza, y lo único que sí, son unos presupuestos sociales, tú lo has dicho muy bien, tienen ya las cantidades tasadas, si es que se sabe, hasta los parados, que bueno, ya ha dicho el Fondo Monetario Internacional que del 15% no bajamos y que somos la nación europea o del entorno europeo con el paro más alto de todas. Claro, al final resulta que lo que no hacen es generar riqueza a través de infraestructuras y de inversiones en sistemas productivos. Entonces, al final aquí, bueno, solo gasto social, pues perfecto, hay que cubrirlo. Evidentemente, la educación, la sanidad y el resto de servicios sociales que presta el Estado. Pero también deberían pensar en algo que sea productivo, porque si no, vamos realmente a la quiebra. Esto no les gusta oírlo. Y hay mucha gente que sale a discutir que lo dijera Casado. Me da lo mismo que lo hubiera dicho, Casado o el Maroto. Pero al final realmente el país está en quiebra. ¿Por qué? Porque no hacemos nada más que gastar y no buscamos los medios por obtener más ingresos. Salvo subir impuestos, eso sí que eso se les da muy bien a todos. Es que además, al hilo del gasto social, sobre todo aquí en La Rioja, que hay una clara política contraria a los conciertos, me da igual educativos que sanitarios, yo la verdad que es un tema que tengo pendiente de estudiar, pero no sé si alguien se ha molestado en analizar lo que eso va a suponer desde el punto de vista del gasto público, es decir, lo que internalizar todo aquello que actualmente está externalizado, cuánto nos va a costar. Pero claro, pues como se lleva la bandera de la ideología de todo lo concertado es malo, hay que internalizarlo, pues deciden incrementar el gasto público sin que nadie, creo, que analice si eso efectivamente es eficaz o eficiente. Pero probablemente con la única voluntad de meter más funcionarios. Que también está muy bien. Claro, claro. Esto es, claro, es que se han incrementado el número de funcionarios, una barbaridad en estos últimos 2 años. Y de hecho, el único empleo que ha crecido es el empleo del sector público. Sí, sí. Por cierto, le suben el 2%, o proponen en los presupuestos generales de Estado la subida del 2% a los funcionarios, cuando son, yo creo, las que tienen garantizados el puesto de trabajo, donde son los que menos poder adquisitivo han perdido, los que durante toda la pandemia no han perdido ni han tenido que estar en ERTE, es decir, hay una serie de cosas, y claro, los sindicatos todavía les parece poco. Y bueno, no quiero entrar en el tema del salario mínimo interprofesional, porque entonces ya nos dan aquí las uvas. Abel Caballero, que pone ya enseguida, bueno, cada verano anuncia las luces de Navidad en su ciudad, y las luces este año van a costar un poquito más o bastante más. ¿Cómo estáis observando esta escalada de precios, María José? Que también, como decíamos al principio, se entiende en un contexto global de mucha demanda, de escasez de algunos productos, de gas, etcétera, y que al final el ciudadano español está viendo cómo la factura se le multiplica. Es una tormenta perfecta que ha estallado en el momento más inoportuno. Claro, cuando empezábamos a sacar un poquito el cuello de esta crisis tan brutal. Y entonces se ha juntado todo lo del incremento, el encarecimiento de la energía, con el incremento de los costes de los transportes, de los combustibles, de las materias primas también. La falta de materias primas porque como hay menos fletes marítimos, o los hay, pero más caros, no llegan tantos barcos a aprovisionar las empresas españolas, y entonces esto sumas todo y al final es que, pues eso, que se ralentiza todo. Vamos, a mí la parada de Sidenor de la semana del anuncio, una parada de la mayor acería de España
acelera. Durante 20 días es que me parece que el gobierno tendría que estar ya, pero como loco para ver cómo impedir que se frenan porque no son ya solamente los 1.700 y pico trabajadores, es que 20 días y de no parada son 20 días sin generar impuestos. Y todo lo que le cuelga además. Y todo lo que... Es que, no sé. Bueno, y es que además luego con tremendo. todo esto de los precios, luego resulta que lo único que se les ocurre es intervenir los beneficios de los accionistas de las empresas en una sociedad que se supone que es democrática y libre, y dicen que les van a detraer 2.300 millones a la industria de producción, de distribución de energía eléctrica, porque bueno, y también de producción, porque parte de la producción es por concesión administrativa o casi toda, ¿no? Toda esta modernidad, que no es de ahora, desde hace muchos años, en contra de las nucleares, resulta que estamos comprándole de energía nuclear a Francia, que tiene 50 y tantas centrales nucleares. No sé cuántas nucleares. Y aquí, bueno, aquí deben quedar ya pues 6 o 7, no sé cómo están, la de Garoña la cerraron, nosotros éramos de alguna manera perjudicados por la existencia de Garoña, porque de alguna manera si pasaba algo allí nos llegaba inmediatamente a nosotros. Además, el viento siempre aquí es del Cierzo y viene del oeste, nos llegaba inmediatamente. Y el Ebro igual. Y el Ebro igual. Pero eso no quita para que, bueno, pues yo creo que realmente toda esa especie de demonización de todo ese tipo de producción de energía eléctrica, fiarlo todo a las eólicas y a la fotovoltaica, y luego encima poner trabas para que los particulares pudieran establecer en sus propias casas a lo mejor un sistema de producción de energía fotovoltaica o algo por el estilo, pues bueno, pues lleva a esto, a decir esa demagogia de que, oye, les van a detraer 2.300 millones de los... Claro que están las empresas que trinan, y además todo eso lo que genera es inseguridad jurídica, huida de las empresas inversoras, de los grandes, esos grandes fondos que llaman buitres o no sé qué, pero es que son los que mantienen muchas veces una actividad económica que sin ellos pues este país se hunde. Pero bueno, oiga, ahí están, y están, es que además, mira, perdóname, pero en esto, Domingo, en esto sí que es cierto que hay un contexto global, están todos los países con este... Sí, es verdad que en todas partes cuecen habas, sí, pero bueno, pero porque hay una mala política, yo creo que en términos generales se puede decir europea. El otro día decía María José, y es cierto que, claro, un contenedor traído desde China aquí ahora, pues antes valía 1.500 euros, ya debe valer como 5 o 6.000. Claro, todo esto está, de alguna forma, reduciendo la posibilidad de traer, pues eso, materias primas o productos ya elaborados que no se pueden llegar a traer. Como tienes, Adolfo, gran relación profesional y personal también con muchos hosteleros, gente que está también ahí a pie de calle levantando la verja, ¿os transmiten esas inquietudes, ese problema, me ha subido la factura, o de momento van conteniendo un poquito y ajustando? Pues fíjate, yo creo que están todavía tan en shock con el tema de que... Con la vuelta, con la vuelta a la normalidad, porque claro, me comentaban, sobre todo los del ocio nocturno, que llevan 16 meses, claro, que esto no es como andar en bici, casi todo se olvida, ¿no? Entonces, como... Pongo un ejemplo tonto, ¿no? Pero ¿dónde se ponían las Coca-Colas, no? Esas cosas. Yo creo que están tan concentrados ahora en ese... En volver. Que de momento no han tomado contacto con el problema energético que tenemos sobre la mesa. Claro. ¿Cuál es tu reflexión sobre la situación que tenemos? Pues mira, buena parte de mis clientes pertenecen al sector de la producción de energías renovables. Sí. Y yo he hecho en falta, al hilo de lo que hablábamos de qué políticas recomendaríamos a nuestros políticos que pongan en marcha, yo he hecho en falta una política coordinada y sistemática en materia de energías renovables. Yo lo estoy viendo ahora porque, bueno, pues ahora ves diseminados los parques eólicos y fotovoltaicos por varias zonas, porque al final las empresas se tienen que buscar la vida y comprar parcelas o alquilarlas, y hay un rechazo social importante a que les pongan a su lado pues un cable que les pasa o una placa solar, ¿no? Yo he hecho en falta pues, que el gobierno, en este caso regional, pues, apruebe un plan global, sistemático, para fomentar de una forma ordenada la implantación de ese tipo de industrias de producción de energía renovable, que evidentemente son pues, en nuestro país esenciales, teniendo en cuenta pues, la carestía que tenemos por otros cauces. Y siendo un país privilegiado en cuanto a horas de sol al año, ¿eh? O sea, quiero decir, si hay un país donde hay que generar energía, sobre todo fotovoltaica, es aquí. Claro. Y bueno, yo he hecho en falta ese tipo de planificación general por parte de las administraciones que faciliten esa implantación. Es que no sabéis lo difícil que es implantar un parque solar o un parque fotovoltaico. O sea, o hacer una central hidroeléctrica en el río Ebro, por ejemplo, y no lo digo de humo de paja. Te consta, sí, no, entonces eso debería estar pues un poquito más programado. Hay una cosa, perdona que meta una morcilla más, y es que hay una cosa que me sorprende, y es que por una parte pues esta sociedad ha tendido
a adorar todas las energías que son limpias, eso que se dan a llamar energías limpias, y criticar todo el resto, la del carbón y la del nuclear, y resulta que cuando van a establecer un parque eólico en alguna determinada zona de nuestra comunidad, pues se monta allí una protesta. Un 2 de mayo. Me gusta mucho esa expresión. Y entonces, bueno, van al final y dicen, bueno, ¿en qué quedamos? Yo entiendo que los parques eólicos... Eso lo decía Pío el otro día, es verdad, sí, que hay una cierta infantilidad en la sociedad. Es que yo entiendo que un parque eólico de estos de los grandes molinos cercano a un municipio produce mucho ruido, ¿eh? Parece que tienes un aeropuerto allá al lado y los aviones están despegando con el movimiento de las aspas cuando realmente hace viento. Pero claro, de ahí a que si los ponen en unas zonas estudiadas, como bien decías, ¿no?, que se haga un plan de toda la comunidad para saber dónde se pueden establecer y se determinen las zonas, además por estudios de viento, de soleamiento, de lo que sea. Realmente lo que me sorprende es eso, que estamos todo el día defendiendo o defienden las energías limpias, y cuando llega la hora de la verdad que te van a poner en un municipio que además genera riqueza al municipio, mucha riqueza. Pues resulta que no, oiga, que no lo quiero, que no quiero. Pues oye, algo habrá que hacer, ni energía nuclear, ni energías eólicas, ni fotovoltaicas, pues usted con candiles. Esto es muy fácil, energía limpia sí, pero en tu pueblo. Claro, en el otro pueblo. María José, que acabamos. Gracias por este ratito de televisión, que lo hemos pasado francamente bien. Domingo, como siempre, un placer. Te leeremos en próximas semanas. Gracias. Y Adolfo, de gran estreno, volverás. Sí, hombre, encantado de que me invitéis. Yo estoy agradecido de poder participar en, eso es bueno, en estos debates. Sí. Y a los espectadores, bueno, pues que aunque parezca que no, que sigan cerca de la tele, que también da esta televisión calor y luz. Calor y luz. Gracias y hasta la próxima. Adiós. Gobierno de La Rioja.